de César Cornelio. Perú Libre nos trajo toda la crisis que estamos viviendo, ¿no? Además de habernos arrastrado por la corrupción rampante, ¿no?, y desenfrenada, nos expusieron a un golpe de Estado en el momento que intentó al menos tomar el poder Pedro Castillo. Antes de que el falso profesor arrase con las arcas del Estado, la DIRCOTE ya lo seguía por sus peligrosos vínculos con organizaciones terroristas. Pero no era el único al que observaban. Uno de los más hábiles políticos de la izquierda radical, Guillermo Bermejo, estaba en la mira, no solo de la DIRCOTE, sino también del aparato de inteligencia del ejército. Y en uno de los operativos contrasubversivos que ellos llevan a cabo en el año 2014, ¿no?, cuando el popular camarada Che era investigado por sus vínculos con Sendero Luminoso, ¿no? Es más, los informes de esa época tildaban a su movimiento Todas las Voces como una fachada del MRTA. En ese contexto, el 13 de noviembre del 2014, el primer juzgado penal nacional de Lima dispone la detención preliminar del ciudadano Guillermo Bermejo, ¿no? Allí, Bermejo, prófugo de la justicia, visita la casa de la hoy presidente del Perú, Dina Boluarte. Así es, en más de una ocasión. Ustedes van a ver allí el material de seguimiento de los operadores de inteligencia de ese momento. Y ella lo que está haciendo es muy grave, porque está recibiendo a un prófugo de la justicia, dándole albergue, escondiéndolo de las autoridades. Y eso está penado. Y si es un prófugo de la justicia en casos de vinculación a partidos terroristas, es más grave todavía. Vean el siguiente destape de César Cornelio. Ciertamente que lo que dice Guillermo es que los países que más contaminan en Estados Unidos, pero a través de esas es la voz de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Los hospitales no tienen nada. Yo que trabajo en Braga, me voy para allá seguido. Y al que acaban de escuchar es a Guillermo Bermejo Rojas, actual congresista de la República. Amistades peligrosas, Contracorriente revelará un encuentro entre Guillermo Bermejo, entonces un asiduo visitante del Braen, investigado por terrorismo y con orden de captura, con Dina Boluarte. Ambos se reunieron en la residencia de la actual mandataria. Este encuentro fue registrado por los servicios de inteligencia en el 2014. ¿Qué planearon y cuáles fueron sus acuerdos? Todos los detalles en los siguientes minutos. Este informe de inteligencia que mostramos en exclusiva fue elaborado por un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DIE, en el año 2014. Este agente logró infiltrarse en el círculo de Guillermo Bermejo, entonces acusado e investigado por sus relaciones con grupos terroristas. Bermejo en ese momento tenía una orden de detención en su contra. Estaba prófugo de la justicia. El informe está titulado Movimiento Todas las Voces, organismo de fachada del MRTA, y Richari Surquillo, organizadores del evento denominado Cambiemos el Sistema, no el Clima. El sábado 6 de diciembre del 2014, desde las 19 horas hasta las 21:25, 11 personas integrantes del movimiento Todas las Voces y el colectivo Richari Surquillo asistieron al evento. Para entender por qué los sistemas de inteligencia seguían a Guillermo Bermejo, debemos remontarnos al año 2005. Este es el antecedente más antiguo de él. Fue registrado cuando el camarada Che marchaba contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y
Guillermo Bermejo es un personaje lógicamente político que tiene referencias desde el año 2005-2006. Dircote le hace un atestado por cuanto él integraba el movimiento Todas las Voces, pro marxista-leninista y admirador del Che Guevara, ¿no? Y Todas las Voces es claramente pues de afiliación a Túpac Amaru, al movimiento revolucionario Túpac Amaru. Se trata del informe 001-2008, emitido por la DIRCOTE. Detalla una investigación a Guillermo Bermejo por su presunta participación en una organización terrorista. Esta pesquisa se había iniciado 2 años atrás. En el 2006 él sale detenido por la policía en la zona de Ayacucho y la policía le encuentra casi un saco de cosas para preparar, de ANFO, para preparar explosivos. No sé por qué motivos es que la policía en ese entonces lo haya liberado. Ustedes van a ir al gobierno a mendigarle cosas y ustedes tienen que imponerse porque ustedes son los dueños de estas tierras. La hoja de coca les da vida a ustedes. Por esos años, Guillermo Bermejo asesoraba, o más bien instigaba, a los cocaleros en el Braén. Además, mantenía una participación activa con los grupos políticos de izquierda radical, según la DIRCOTE. En el 2006, la DIRCOTE lo acusó de intentar poner una bomba. Con base en los registros de la DIRCOTE y el Ministerio Público, Guillermo Bermejo Rojas era una amenaza para la seguridad pública. Informes de inteligencia señalaban la existencia de planes para atentar contra la residencia del embajador de Estados Unidos en Lima. Cuando la policía hace investigaciones, resulta que él había hecho un viaje vía Ecuador a Colombia, es decir, la policía presumía que había hecho un contacto y una preparación con las FARC y que él presuntamente venía al Perú para aplicar lo que había aprendido en Colombia. La policía concluye eso, ¿no? De que él habría recibido un adiestramiento militar con las FARC y que producto de eso él estaría haciendo seguramente alguna práctica para probar sus efectos. A pesar de la contundencia de las investigaciones policiales y fiscales, el caso quedó estancado y Bermejo fue liberado. No obstante, la DIRCOTE continuó su labor de inteligencia. Este seguimiento los condujo hasta Ayacucho, donde documentaron minuciosamente todos sus movimientos. Después de unos meses, uno de los contactos de Bermejo con el que se reunió varias veces, Minaya Romero, fue detenido al confirmarse que pertenecía a la facción senderista de los hermanos Quispe Palomino. Las relaciones de Guillermo Bermejo con movimientos radicales fueron más evidentes con el tiempo, haciendo que la DIRCOTE lo siga con mayor atención y que otros órganos de inteligencia como los del Ejército y la Marina se interesen por él y sus contactos. El 13 de noviembre del 2014, el primer Juzgado Penal Nacional de Lima dispone la detención preliminar de Guillermo Bermejo Rojas por el presunto delito de terrorismo. A pesar de la orden de captura en su contra, alias Camarada Che no dejó de participar en actividades proselitistas. Surquillo, Avenida Los Halcones. En esta vivienda, Dina Boluarte y Guillermo Bermejo tuvieron diferentes reuniones. Los encuentros fueron registrados por el Sistema Nacional de Inteligencia del Ejército. La casa le pertenece a Dina Boluarte Segarra. Según este informe de inteligencia, la coordinación y la planificación para llevar a cabo una marcha se hizo en la casa de Dina Boluarte Segarra, ubicada en la calle Los Halcones en Surquillo, donde sigue viviendo la hoy presidenta de la República. Porque yo no me voy a reunir con un terrorista, y si me reúno sabiendo de cuáles son sus antecedentes, quiere decir que hay alguna afinidad, una articulación previa para poder hacer esto. En esta reunión se proyectó el video La historia de las cosas narradas por Annie Leonard.
Empecemos con el gobierno. Mis amigos me dicen que debería usar un tanque para representar al gobierno, y eso es verdad en muchos países. Estas fotografías, según el agente, fueron capturadas en el interior de la residencia de la actual mandataria. En esta imagen observamos a 8 personas. Desde el lado izquierdo, Dina Boluarte está sentada junto a la computadora. A su lado se encuentra Patrick Rubén Cámara Jáuregui y hacia la derecha, como quien hablando, Guillermo Bermejo. A su lado, su entonces enamorada, Adriana Gutiérrez Oblitas. En otra fotografía se le ve a Dina Boluarte de pie vistiendo una blusa a rayas, pantalón negro y sandalias. A su lado derecho se encuentra Marco Bazán Novoa y Patrick Rubén Cámara Jáuregui. El agente de inteligencia del ejército registra la presentación realizada por Guillermo Bermejos, entonces prófugo de la justicia, y la anfitriona Dina Boluarte. Ahora estamos mismos, entonces comprarse dos pares de zapatos, pero ustedes miren el nivel de compra que tienen las mujeres en Europa o en Estados Unidos, y es delirante, ¿no? Hasta los comerciales o las películas, uno ve, como fuera algo gracioso, no es lugar. Que no tiene ningún sentido. El tema de la COP20, esta es la 20ª reunión. Se han reunido 20 veces, no acordó nada. Yo que trabajo en el RADA, en el para seguido, y eso ya lo hizo el portal del Ministerio del Medio Ambiente, te dice, no, el 70% de las carreteras van a ser afectadas. El miércoles en la marcha, yo creo que debemos hacer un esfuerzo todo lo que podamos dictar. Es necesario que se escuchen las voces de los pueblos. Terminando su participación, Dina Boluarte, entonces representante de Richari, candidata a la municipalidad de Surquillo, apoyó la marcha y prometió su participación. Y ciertamente que lo que dice Guillermo es que los países, el país que más contamina es Estados Unidos, pero a través de esas COP1, COP2, COP3, COP20, en el hospital de Palpa se dan por horas el agua. Palpa es una desértica y con esta temperatura no llegaba. Los hospitales no tienen agua. El audio registrado en la reunión dura 16 minutos 56 segundos. Durante el evento, los participantes distribuyeron un afiche que anunciaba la marcha en defensa de la Madre Tierra, programada el 10 de diciembre del 2014 a las 9 de la mañana. Una gigantesca pancarta verde encabezaba una de las marchas más multitudinarias registradas en la ciudad. Los pueblos exigieron el retiro de las concesiones mineras y petroleras que dan desarrollo económico pero que contaminan su ambiente. El hecho de tener una alianza con Bermejo, ¿qué significaría? Es una persona conocida, pero no para bien, sino para el mal. Es algo grave, ¿no? Porque estando en el gobierno quiere decir que la simpatía continúa. Y si yo estoy en el gobierno, tengo manejo político, y ahí está, digamos, la sospecha, ahí está la situación de que podemos decir qué es lo que se está tramando. ¿Por qué Dina Boluarte organizó una reunión en su casa con un prófugo de la justicia, acusado del delito de perturbación de la tranquilidad pública por terrorismo? Cualquier persona que ayuda a otra o que evita que esa persona que tiene un deber con la justicia cumpla con ese deber, va a ser sancionada por este delito de encubrimiento personal. Este delito además tiene agravantes, porque cuando el delito es terrorismo, hay un agravante y la pena se eleva, ¿no? Estaríamos hablando de penas que podrían llevar hasta los 10 años de cárcel y que, bueno, pueden implicar incluso una pena de cárcel efectiva. Esto ocurrió en el 2014. ¿Prescribe? No, porque la regla de la prescripción es que siempre se toma en cuenta el plazo de la pena máxima más la mitad. 10 años más 5 serían 15. Claramente, desde el 2014 no habrían transcurrido aún los 15 años. El informe de la gente concluye: la finalidad de estos eventos, escuelas de formación política que viene realizando el movimiento
todas las voces es de ganar amistad y unir a los diferentes grupos de izquierda. Es el caso de esta organización Richari Surquillo, donde la señora Dina Boluarte, de tendencia política izquierdista, manifestó apoyar al movimiento para las elecciones del 2016. No somos terroristas, no somos corruptos, tampoco somos corruptos. Los encuentros en la casa de Boluarte han sido recurrentes. En esta fotografía, ella vestía con una chompa a rayas rojas y negras. A su lado derecho, Bermejo, luciendo un polo rojo. En esa reunión, la imagen logró capturar a 10 personas, nuevamente todas congregadas en la casa de la hoy presidenta de la República. Sí, definitivamente el hecho de prestar su casa, de hacer las reuniones, de tenerlo como asiduo visitante, entre comillas, evidencia la comisión del delito y además una comisión dolosa, ¿no? Hay otro detalle a considerar, ¿no? Ya este hecho de que se utilice la casa como una especie de centro de operaciones puede dar a pensar que la persona se estaba refugiando en ese lugar y eso es justamente lo que busca evitar el delito de encubrimiento personal. Luego de 2 meses de las reuniones con Dina Boluarte, Guillermo Bermejo fue detenido por la DIRCOTE. ¿Quiénes son los aliados reales e intereses genuinos de la actual presidenta? Si ha habido esas coordinaciones para hacer marchas, quiere decir que desde adentro se está planeando cosas que van a ir en contra de la democracia. Una situación delicada para el gobierno actual. ¿Las críticas actuales del congresista Bermejo son genuinas o simplemente una actuación para aparentar oposición a su ex compañera de lucha? El día de ayer la dictadora Dina Boluarte en Nueva York ha sido una vez más despreciada por todo aquel que tenga un mínimo de conceptos de derechos humanos y la señora se ha despachado en mi contra. Contactamos con Palacio de Gobierno para conocer la versión de Dina Boluarte. Hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta alguna. Estaba sin el look de ahora, ¿no? En el 2014, la hoy mandamás del Perú, Dina Boluarte. Ella conoce a Guillermo Bermejo hace más de 15 años. Es más, cuando recién asume el poder, llama a varios líderes de la izquierda radical, entre ellos a Guillermo Bermejo, pidiéndole que la respalden, que la apoyen. Y él se niega, le dice, no me conviene políticamente, lo sé de buena fuente. El único que acepta es Antauro Humala y después recula, porque lo pifean, ¿no?, cuando hace ese anuncio. Pero aquí están los expedientes, los atestados de Guillermo Bermejo. Delito contra la tranquilidad pública, terrorismo, ¿no? Guillermo Bermejo, 39 años, Camarache, ¿no? Voluminosos y detallados expedientes que dan cuenta, este es el expediente de Guillermo Bermejo, es un volumen bien grande, son investigaciones que incluyen un trabajo al detalle de la inteligencia de la policía y en este caso, como hemos visto en el reciente reportaje de César Cornelio, del Servicio de Inteligencia del Ejército. Así que, bueno, queda claro que Guillermo Bermejo y Dina Boluarte provienen, ¿no?, de la misma izquierda radical y tienen una relación antigua. Y este tema es particularmente delicado porque en ese momento en el que ella lo recibe, en estas fotografías, él era prófugo de la justicia. Y como explica la abogada Romy Chan en la nota, tiene un agravante porque era investigado por delito de terrorismo. Entonces hay una pena de 10 años. El delito no prescribe todavía. En todo caso, cuando termine su mandato, se le tendrá que investigar por estas causas. Ahí tienen. Dina Boluarte proviene de esto. Que no intenten endosársela a la derecha ahora, porque eso simplemente es una fantasía. La izquierda es esto, esta debacle que estamos viviendo el día de hoy. Y Dina Boluarte lo representa a plenitud. Otra cosa es que ya los peruanos queramos estabilidad temporal para llegar al 2026 y poder
celebrar una nueva elección. Ya no queremos más crisis, más tropiezos, más traspiés, aunque la hacen muy difícil en este gobierno. Es muy difícil darle soporte porque la verdad que se enredan. Hemos visto cómo está funcionando, ¿no?, por dentro el poder en Palacio, con un desatado hermano presidencial que mueve los hilos del poder, y también un premier enfrentado, ¿no?, obviamente a estos intereses, y que también, ¿no?, tiene algunos temas que resolver y que no da, ¿no?, la seguridad y la garantía que requiere. Esto nos hunde en una recesión profunda que obviamente no vamos a encontrar una salida viable así nomás, de acuerdo a lo que propone este gobierno al garete, a la deriva, y que sabemos que es improvisado e ineficiente. Vamos con el siguiente reporte.